allí por los movimientos que vayan teniendo, porque los números son invisibles. Autorizó el árbitro, empezó a rodar la pelota. Ya está en marcha el partido por Copa Paraguay aquí en el Isidro Rusillón de Villalles. Pelota detenida desde la punta para el cuadro del doctor Benjamín Acebal. Viene el centro de Acuña. ¡Gol! ¡Gol! De Benjamín Acebal. Llega el primero por intermedio del número 24, Matías González. Un cabezazo, un rebote. Vamos a ver si fue González el último a tocar la pelota o si fue autogol. Lo claro y lo concreto es que Benjamín Acebal se pone arriba en el marcador tras este córner corto. Gana por 1-0 por Copa Paraguay. Y el marcador del cotejo. Atención que aquí hay un error increíble. Increíble. Está el empate, el remate al arco. Gol. ¡Gol! De General Artigas. Qué regalito de la defensa de Benjamín Acebal. Y aparece Hugo Paredes para definir. Gran definición del número 17 ante la salida del arquero. Termina sometiendo la portería del cuadro de Benjamín Acebal. El pase hacia atrás nunca, dice el manual, pero aquí se cometió ese grave error. Disputa la pelota número 19, hay un puntín allí. Mejor el conjunto de Benjamín Acebal que busca el gol de la victoria. El pase al medio, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Benjamín Acebal. Apareció Kevin Quiñones, el número 7, para definir. Una pelota metida de profundidad, excelente el pase. Y la aparición del número 7 para definir con un remate cruzado abajo. Imposible para el arquero que salió a achicar. Entra en escena ante Independiente de Campo Grande. Otro equipo de la categoría intermedia que viene. La pelota por línea final. Cuidado con esta, ¿Qué pasó aquí? Roja, Tarjeta roja para el número 4, Ricardo Peralta. Creo que hubo una agresión. Sí, Fernando Acuña, allí el afectado. El manotazo con el codo y después lo vuelve a asegurar con un derechazo. Ojo, con lo que ponga en el informe el árbitro. El envío contra el área de Benjamín Acebal. El árbitro marca el final del partido, señoras y señores. Finalizó con la victoria del doctor Benjamín Acebal por 2-1. Clasificado para la siguiente ronda de la Copa Paraguay.